cuán fiel es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es santo. Decláralo allí donde tú estás, con gratitud, con alabanza. Cuando tú irrumpes en esa alabanza, en esa exaltación, en esa gloria al Señor, todo cambia, la atmósfera cambia, situaciones en nuestras vidas cambian mientras entonamos y glorificamos el nombre del Señor, alabanzas a nuestro Rey. Dile allí: Padre, y estoy agradecido contigo porque tú eres quien me ha sostenido hasta este día. Estoy agradecido contigo porque es tu gracia y tu misericordia la que me ha sustentado. Estoy agradecido contigo, Señor, y en esta mañana yo me dispongo, dile a Dios, yo me dispongo para adorar tu nombre. Yo me dispongo a bendecirte a ti. Yo me dispongo a exaltarte por encima de situaciones, de circunstancias, aún por encima de emociones, Señor, porque no se trata de eso, Señor. Padre, tú buscas, Señor, un corazón que te adore. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, no solamente por emociones, sino, Padre, un corazón que está agradecido contigo, que reconoce, Señor, que tú eres quien nos ha sostenido, que tú eres quien nos has guardado, que hasta este día has derramado tu gracia, hasta este día nos has sostenido, nos has sustentado por amor a tu nombre. Te bendecimos, precioso Señor, te bendecimos a ti, Jesús, y abre tu labio. Yo te invito a que lo hagas y confieses el nombre de Jesús, que proclames el nombre de Jesús allí donde estás, en tu habitación, en la sala, donde te encuentres. Declara el nombre de Jesús, abre tus labios y confiesa el nombre de Jesús. Proclama: Jesús es salvación, Jesús es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Rey. En Jesucristo tengo mi confianza, tengo mi esperanza. En Jesucristo está puesta mi mirada. Es Jesús el autor, es Jesús el consumador de nuestra fe. Mientras proclamamos tu nombre, Jesús, cadenas se rompen, la opresión se va fuera, la tristeza, Señor, el desánimo es sacado en el nombre de Jesús. Mientras proclamamos el nombre de Jesús, nuestra fe se fortalece, nuestras vidas son fortalecidas pero vivificadas por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo confesamos tu nombre, Jesús, tu nombre que es sobre todo nombre, tu nombre en el cual hay salvación, en el cual hay vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has iniciado una obra en ellos, la cual tú has prometido que perfeccionarás, y fiel eres tú para hacerlo, y poderoso eres tú para cumplirlo en la vida de ellos, en el nombre de Jesucristo el Señor. Por eso en esta mañana te adoramos. Has sido muy bueno con nosotros, nos has ayudado a través de este tiempo de la membresía. Cada palabra que nos has dado, Señor, cada administración, Señor, Padre, cada tiempo que nos has en el cual, a través del cual nos has edificado, cada tiempo en el cual has traído edificación, en el cual has traído fe, en el cual has traído fortaleza, en el cual has traído dirección, exhortación, pero consuelo, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Por eso a ti levantamos nuestras manos, por eso a ti, Señor, levantamos adoración, por eso a ti, Jesús, te entronamos, por eso a ti, Señor Jesucristo, proclamamos como el Rey de nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, sigue obrando en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Gracias por esta mañana, por mis hermanos, Padre, que están conectándose. Yo te pido, Señor, que todos nosotros en esta mañana seamos edificados por tu palabra, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Una vez más, queridos hermanos, un saludo especial, bendiciones en esta mañana. Los saludamos también de parte de nuestros pastores, el pastor Gerardo y la pastora Marta. Y bueno, voy a ver por allí los hermanos que están conectados. Bueno, hay un grupo bueno, gracias a Dios, y creo que otros que se van a estar conectando en este momento. Quiero compartirles en la pantalla una presentación en este momento. Ok, ¿me podrían confirmar, por favor, si están viendo en sus pantallas la presentación? Sí se ve, pastor. Amén. 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 Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces, con la ayuda del Señor, hoy estaríamos culminando estas clases de la membresía. Recuerden lo que desde el principio estuvimos hablando: membresía
tiene que ver con características, con qué significa ser miembro de la iglesia. Entonces, estamos en ese aspecto. Permítame un momento dejar de compartir la pantalla. Hago aquí un cambio y continuamos. Entonces, la membresía, les estaba compartiendo hace un momento, tiene que ver con características, pero ¿qué significa o cuál es el hecho de ser miembros de la iglesia? En este caso, la iglesia local, Centro de Fe y Esperanza. Entonces, recuerden, vamos a hacer una recapitulación rápidamente. Y estuvimos viendo características de un miembro de la iglesia y vimos la oración, la palabra del Señor, en qué creemos nosotros, en qué creemos como iglesia, qué creemos y cuáles son nuestros valores como Centro de Fe y Esperanza en la Avenida Boyacá. Vimos también parte de lo que es la misión panamericana de Colombia, la misión a la que pertenecemos y la iglesia local. Cabeza de nuestros pastores, el pastor Gerardo y la pastora Marta, quienes llamados por el Señor han establecido y Dios los ha respaldado para la obra aquí en la Boyacá. Vimos esto también. Estuvimos hablando acerca del proceso, las casas de paz y por qué congregarnos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Amén. Ok, entonces, ¿qué? Amén. Sí, señor. En este momento pueden sacar la hoja para el examen, ¿cierto? No. Sí, Mentiras. No, no. Lo importante es que eso quede en su corazón y que nos ministre. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a estar culminando con las ordenanzas de la iglesia. Ya después de este paso, es el pacto de membresía. Es una administración especial que tenemos con nuestro pastor Gerardo y que está programada para el 1 de mayo en la tarde, a las 4 de la tarde, pero estamos esperando, como les hemos compartido, también que nos den el gobierno nacional. Bueno, luego de esta introducción, quiero que hablemos acerca de las ordenanzas de la iglesia. Y les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa? Bueno, que la pantalla creo que dice, no, así están. Entonces, ella dice cuáles son las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son? El bautismo y la Santa Cena. Excelente, muy bien. Y hoy vamos a estar explicando por qué son ordenanzas y qué es eso de ordenanzas. Primero, antes de ingresar al tema como tal, es hacer esta claridad. ¿Alguno de ustedes recuerda los sacramentos de la iglesia romana, la iglesia católica? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? ¿Cuántos? ¿El qué, por favor? Los sacramentos. ¿Recuerdan los sacramentos que hablaba la iglesia católica? El bautismo. Ok, ¿cuántos eran? ¿Recuerdan cuántos eran? 7. 7, dicen algunos. Bueno, yo no me acuerdo, creo que sí eran 7. Pero aquí hay un aspecto importante con el que quiero hacer mención, o al que quiero hacer mención, y es que en la iglesia romana hablaba acerca de que para poder ser salvo era necesario bautizarse. Es decir, si una persona no cumplía con estos sacramentos, no estaba siendo parte de la iglesia católica y entonces no era salvo, no tenía salvación, porque ellos hablan que fuera de la iglesia católica no es. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar en este aspecto importante de los sacramentos, no, de las ordenanzas de la iglesia, es diferente a los sacramentos, porque las ordenanzas de la iglesia, aunque claramente una ordenanza, ¿para qué es? ¿Para qué es una orden? ¿Para qué es una orden? ¿Qué hace uno cuando le dan una orden? Para cumplirla. para cumplirla. Excelente, muy bien. Una orden es para cumplirla. Y aunque las ordenanzas de la iglesia son para cumplirlas, y ya vemos que el mismo Señor Jesús es quien las establece, es decir, es obediencia a Jesús, aunque son para cumplir estas ordenanzas, no son para salvación. Es decir, recordemos lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, cuando nos enseña que nuestra salvación es ¿por qué? ¿Por obras? No, Por gracia. Por gracia, muy bien, por fe, no por las obras que hagamos. Entonces, las ordenanzas de la iglesia no son para salvación. Y ahí es donde quiero hacer esa claridad y
y que nosotros lo tuviésemos muy claro acerca de las ordenanzas de la iglesia. Ok, ¿ya todos tienen sus Biblias por allí? Amén. Amén. A ver, muéstrenlas en la pantalla las Biblias. Ya casi las van a mostrar. Ok. Muy bien, bendiciones. Ahí tienen. Feliz. Listo. Todos con la palabra de Dios allí y vamos a hablar, vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces, permítanme un momento que estoy abriendo las notas y vamos a ir. Entonces, vamos a hablar acerca de las ordenanzas de la iglesia. Estas ordenanzas de la iglesia están ligadas con lo que significa el evangelio y vamos a ver qué representa cada una de ellas. Como hablaba hace un momento, no son medios ni requisitos para ser salvo. Es importante, ni el bautismo ni la cena del Señor nos llevan o nos dan entrada a la salvación. No son requisitos. La salvación es por la fe, una fe genuina en el Señor Jesucristo. Ahora, iniciemos con el bautismo, ¿ok? Vamos a hablar acerca del bautismo, qué significa el bautismo, qué representa el bautismo. Y lo primero, para hablar acerca del bautismo, es importante definir lo que no es el bautismo. O sea, lo primero que vamos a definir en esta mañana es qué no es el bautismo cristiano. Vamos a ver que hay un ruidito. Listo, entonces vamos a ver lo que no es el bautismo cristiano. Y lo primero que vamos a ver allí es, recuerden que una de las mejores formas de aprender acerca de algo muchas veces es definiendo lo que no es. Entonces el bautismo cristiano no es nacer de nuevo. Así que vamos a ver en sus Biblias Juan capítulo 3, vamos a leer Juan capítulo 3 y específicamente vamos a leer el versículo 3. Entonces quiero pedirle el favor a alguno de los hermanos que esté allí conectado que nos ayude a leer Juan capítulo 3 en el versículo 3. Ya, que nos ayude a leerlo. Amén. Listo. Amén. Juan le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Dice acá que el Señor Jesucristo le respondió, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Quiero que expliquemos este versículo. Resulta que en ese momento el Señor Jesucristo está hablando con un hombre llamado Nicodemo, un hombre fariseo, un hombre principal dentro de los fariseos. Y él fue a buscar de Jesús de noche. Algunos dicen que tal vez se avergonzaba o le daba temor que descubrieran que él estaba buscando a Jesús, al nuevo maestro, según ellos. Entonces, cuando llegan a Jesús, tienen una conversación acerca de la vida eterna. Y una de las cosas que pregunta Nicodemo es cómo puede él heredar la vida eterna, cómo puede entrar a la vida eterna, es decir, cómo puede él obtener salvación. Y Jesús le responde que es necesario nacer del agua y del espíritu. Y esto es uno de los versículos que se ha malinterpretado por algunos y llegan a decir que por eso es necesario, porque dice aquí que hay que nacer del agua. Entonces hay quienes que dicen que aquí Jesús estaba hablando acerca del bautismo en agua. Entonces, claramente la palabra de Dios no nos está diciendo que debemos bautizarnos para ser salvos. Porque imagínense lo siguiente, si simplemente con bautizarse una persona es salva, ¿para qué era necesario el sacrificio en la cruz por Jesús? ¿Para qué Jesús se entregaba y derramaba hasta la última gota de su sangre en la cruz? Si solamente con bautizarnos lograríamos salvación. La iglesia tradicional por eso bautizan hasta los niños, porque creen que el bautismo es para salvación. Y aun cuando un niño está pequeño y está muy enfermo, o tal vez a punto de morir, dicen, no, bautícelo, tienen que bautizarlo, si no se va a condenar este pequeño. La salvación no es por bautizarnos. Tú no te haces salvo al bautizarte. No es que el día que vayas a la piscina entonces, o al río, en este caso nosotros lo haremos en una piscina aquí en Bogotá, pero no quiere decir que en el momento que tú bajes a las aguas, como se menciona, o cuando seas bautizado, vas a salir redimido. No, porque ya fuiste redimido. No te bautizas porque eres para ser salvo. No te bautizas para ser salvo, para ser salva.
Tú te bautizas porque ya eres salvo, porque ya eres un hijo de Dios. ¿Ok? Amén, hasta allí, ¿me van siguiendo? Amén. Entonces, Amén. el bautismo no es nacer de nuevo. Cuando Jesús habla acerca de nacer de nuevo por el agua, se refiere a la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia también menciona en muchos aspectos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pedro menciona que la palabra de Dios es la que puede purificar, que es como agua que purifica nuestros corazones. Entonces, lo que puede hacernos nacer de nuevo es la palabra de Dios. Yo creo que muchos de los que están aquí conectados, y yo me incluyo, podemos decir, la palabra de Dios fue la que me transformó, me ha ido transformando. Es por la palabra de Dios que yo entendí en lo que andaba, en los pecados que estaba enredado, en la maldad que me encontraba esclavizado. Es la palabra de Dios la que me ayudó a comprender, la que me limpió, pero la que me ha traído hasta el día de hoy a la salvación. Es la palabra de Dios la que nos enseña. Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Amén. Hasta allí me siguen, ¿verdad? Sigamos entonces. El bautismo entonces no es nacer de nuevo, el bautismo no salva. Alguien que rápidamente nos ayuda a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. El que lo tenga nos puede ayudar a leerlo. Efesios 2, 8. ¿Quién lo encontró? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, gracias. Dice aquí que nuestra salvación Amén. no en ningún momento menciona el bautismo, no lo menciona por ningún lado. Pablo, que es uno de los que continuamente está hablando acerca de la salvación, acerca de cómo llegar a la salvación, de la salvación en Jesús, de la obra redentora de Jesús, no menciona en ningún aspecto que sea por el bautismo. Entonces el bautismo no nos da salvación. El bautismo no concede perdón de pecados ni pasados ni actuales. Por eso es lo que hablábamos hace un momento, el bautismo, ya lo vamos a ver, más que hay personas que están esperando sentirse limpias, completamente limpias. Dicen, no, yo no me siento perfecto para bautizarme. Y tienen ese concepto que una persona que se bautiza es una persona que ya es perfecta. Y no es así. Resulta que el bautismo, sobre todas las cosas, ya lo vamos a ver, es un paso de obediencia. Pero quiere decir que cuando yo me bautizo es que ya he sido salvo, que yo he aceptado a Jesús como Salvador. Y yo creo que todos los que estamos acá conectados hemos creído en Jesús como el Señor. Hemos creído en Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Hemos creído en Jesús como aquel que derramó su sangre por nosotros y nos ha dado salvación. Y si tú has creído en Jesús como Salvador, como Señor de tu vida, entonces el paso ahora es que nos podamos bautizar. Entonces, el bautismo no es para salvación, no otorga perdón de pecados, no nos da la vida eterna. Y si es así, entonces, ¿qué sí es el bautismo? Y para explicar un poco mejor lo que es el bautismo, para explicarlo mejor, vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Romanos. Quiero que leamos Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, en el versículo 1 al 9. Entonces, alguien que por favor nos ayude a leer esos 9 versículos de Romanos capítulo 6. ¿Quién dijo amén? Que lo encontró. Amén. Por favor. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Amén. ¿Sigo? No, hasta allí está el 9, por favor. Gracias. Sí, hasta ahí está bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos a leer, a ver algunos aspectos de lo que se leía en este momento en la palabra de Dios en Romanos. Entonces, Romanos nos habla acerca de lo que representa el que hayamos sido salvos y hace una semejanza con el tema del bautismo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Ahora, primero, el bautismo es una expresión de unión entre cada cristiano, cada uno de nosotros de manera personal con Jesús. Es una expresión de que ya nosotros estamos unidos con Jesús y que esa unión con Jesús, esa unidad con Jesús se logró, se conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, todos nosotros debemos tener esto muy en cuenta y es que esa unión ya se logró en el nuevo nacimiento. Y que cuando yo me estoy bautizando, estoy diciendo, estoy expresando que yo soy uno con Cristo, que yo le pertenezco a Jesús. Ok, ahora, el bautismo representa nuestra unión con Cristo porque nos estamos identificando con lo que Él hizo. En Romanos capítulo 6, los versículos que nos ayudó a leer hace un momento nuestra hermana, habla acerca de, primero, menciona muerte. Es decir, que nosotros nos identificamos que ya hemos muerto. ¿Hemos muerto a qué? A nuestros pecados. O les hago una pregunta, aunque llegue a suceder. ¿Alguno de ustedes quiere volver a su vida pasada? ¿Quiere volver atrás? Y a veces puede llegar ese pensamiento que nos quiere hacer volver atrás, que nos quiere hacer ceder, que nos quiere hacer volver tal vez a los hábitos antiguos. Pero simplemente cuando viene ese pensamiento nos hace ver lo aparentemente bueno que era. Pero no se recuerda en ese momento lo miserables que éramos. Y esa es la palabra verdad, éramos miserables. Vivíamos esclavizados del pecado. Vivíamos ocultando cosas, vivíamos en mentiras, en inmoralidad, destruyendo nuestra vida, destruyendo la vida de otras personas también, haciendo sufrir a los que estaban a nuestro alrededor. Vivíamos miserablemente. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere volver a esa vida. Ninguno de nosotros quiere seguir o volver a ser esclavizados al pecado como estábamos antes. Yo estoy seguro que no lo queremos. Entonces, cuando decimos que no queremos esto, es porque hemos muerto al pecado. Y dice ahí, menciona la palabra muerte. Entonces, bueno, dice primero la crucifixión de Jesús, la muerte, que significa hemos muerto a nuestros pecados, a esa forma antigua de vivir. La Biblia lo menciona como nuestra vieja naturaleza o el viejo hombre. Estamos muertos a esto, pero también sepultura. Porque recuerden que Jesús fue sepultado. Y aquí Pablo está mencionando también acerca de la sepultura. Y la sepultura significa, en pocas palabras, por eso el bautismo, que ya lo vamos a ver, la forma bautismal que practicamos, el bautismo que enseñamos, es un bautismo por inmersión, es decir, totalmente sumergidos en el agua, lo cual representa que nosotros hemos sido muertos, que estamos sepultados a esa vieja naturaleza, pero ahora Jesús habla también, ha resucitado. Y significa también que al salir del agua, nosotros estamos diciendo, yo ya tengo. No es que suceda en ese momento cuando te sumergen en el agua, sino que eso ya sucedió cuando tú aceptaste a Jesús como Salvador, cuando confesaste tus pecados y dijiste, no quiero volver atrás, no quiero volver a esa vida antigua, no quiero vivir como el mundo lo vive, sino quiero vivir para Dios, el que murió por mí, Jesucristo el Señor. En ese momento cuando resucitas, cuando te levantas, estás diciendo, yo ya tengo una nueva vida. Y significa la resurrección, o representa la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Jesús resucitó. Esto es lo que nos enseña aquí Romanos capítulo 6, pero también, primero la unidad con Cristo, es el bautismo cristiano. Y segundo, también es una expresión de obediencia. ¿Alguno de ustedes que por favor nos ayuda a leer Mateo capítulo 28, versículo 19? Y ese Mateo 28, 19 es cuando el Señor Jesucristo ya ha resucitado,
ha estado con sus discípulos por 40 días, después de haber resucitado, va a ascender al cielo y deja este gran mandamiento, la gran comisión que la conocemos. Está en Mateo 28:19. ¿Quién nos ayuda a leerla, por favor? Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y dice, bueno, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Gracias, hermano. Entonces, aquí claramente está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos, les dejó esta gran comisión, una ordenanza. Y les dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos. Es decir, que el bautismo es una ordenanza, como lo hablábamos, y cuando nosotros cumplimos una orden, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo. Y siempre, queridos hermanos, quiero decirles, siempre que hay obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia siempre trae bendición, trae respaldo de Dios. Los cielos son abiertos. El mismo Señor Jesucristo fue bautizado. Cuando Jesús es bautizado, al inicio de su ministerio, tenía aproximadamente 30 años de edad, él inicia su ministerio y lo primero que hace es ir a Juan el Bautista y es bautizado por Juan. Al principio Juan no quería que Jesús lo bautizara, que bautizara a Jesús, perdón. Al principio Juan no quería bautizar a Jesús porque decía, yo no soy digno ni siquiera de amarrar sus zapatos. ¿Cómo voy yo a bautizarlo? Pero entonces Jesús dice, es necesario que así se haga y el bautismo es realizado. Y en el momento en que Jesús sale del agua, dice la palabra de Dios que se abren los cielos sobre Jesús y que hay una voz del cielo de parte de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Queridos hermanos, yo quiero que tomen esto para sus vidas. Siempre la obediencia va a traer cielos abiertos sobre tu vida. Cuando tú veas que tal vez las cosas no se dan, como que los cielos se cierran, que las puertas, las oportunidades no se dan, debes examinar cómo has estado obedeciendo a Dios y a su palabra. Porque siempre la obediencia a Dios va a traer cielos abiertos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ustedes que han sido obedientes, que anhelan obedecer al Señor, en este tiempo verán los cielos abiertos de parte de Dios. No porque lo digo yo, sino porque escrito está en el nombre de Cristo el Señor. Amén. 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 Los que lo creen. Entonces, es lo que nos dice la palabra de Dios, la expresión de obediencia. Yo me bautizo porque ya me he arrepentido. Es decir, lo que hablamos hace un momento, si tú ya te has arrepentido, arrepentimiento es has cambiado tu forma de pensar, tu forma de vivir, y aunque a veces luchamos con situaciones, con hábitos, con carácter, seguramente nosotros queremos vivir para Dios. Por eso nos bautizamos, porque ya nos hemos arrepentido. Es decir, que si tú te has arrepentido de la forma de vivir antigua, este es el momento para que seas bautizado, si no lo has sido hasta el día de hoy. Bautizarnos es expresar parte de nuestra fe. Nuestra fe como cristianos tiene que ver con el bautismo. Volvemos al punto, el mismo Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Pero la iglesia siempre ha estado predicando el bautismo. Siempre predicamos el bautismo bíblico, como enseña la palabra de Dios. Entonces, si tú te bautizas, estás diciendo, yo me identifico plenamente con la fe cristiana que está basada en la palabra de Dios. Por eso no podemos postergar. Hay personas que comienzan a postergar el bautismo. Entonces dice, no, yo todavía no me siento digno de bautizarme, no me siento preparado, no me siento para hacerlo. Pero quiero decirte algo, si tú y yo, si alguien no se siente preparado para bautizarse, seguramente tampoco está preparado para cuando Jesús venga por segunda vez. Y eso es algo que debemos nosotros tener en nuestra mente. Porque hay gente que posterga el bautismo creyendo que de esa forma, no sé, puede vivir como quiere, pero no es así. Si una persona ya ha recibido la palabra de Dios, si alguien de los que están acá o algún otro que esté en otro lugar ha escuchado
el mensaje de salvación, la palabra de Dios, que debemos arrepentirnos. Jesús mismo también inició su ministerio hablando las palabras que también Juan predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Si nosotros hemos recibido el mensaje y no ha habido un arrepentimiento, no es tanto bautizarnos o no bautizarnos, sino que este es el tiempo para que haya arrepentimiento en nuestras vidas, para que de verdad nos volvamos a Dios, para que de verdad reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, por eso no podemos estar postergando el bautizarnos, porque postergar el bautizarnos es postergar el ponernos a cuentas con Dios. Y hoy es el día. Si alguno no está a cuentas con Dios, es decir, al día con Dios, este es el día para que lo hagamos. Este es el día para que des ese paso. Este es el día para que puedas caminar de la mano con el Señor Jesucristo. Este es el día para estar a cuentas con Dios. Entonces, esto es el bautismo, pero también cuando nos bautizamos estamos dando testimonio a 4 ámbitos. Y esos 4 ámbitos quiero compartirlos rápidamente. Por aquí está en la presentación. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando testimonio a 4 ámbitos. Y al primero, ahí está en otro orden, pero a quien primero estamos dando el testimonio cuando nosotros nos bautizamos es a Dios. Cuando tú te bautizas, le estás diciendo a Dios: Señor, yo te pertenezco a ti. Cuando eres bautizado, estás diciendo: Señor, yo soy tuyo ahora. Yo te pertenezco a ti. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes saben que ahora le pertenecen a Dios, que han sido comprados a precio de sangre? ¿Cuántos lo creen? Amén. 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 Pertenecemos a Dios. Entonces, cuando nos bautizamos, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo te pertenezco a ti. Yo soy tuyo. El dar el paso de obediencia del bautismo es porque realmente quiero comprometerme contigo. Que mi compromiso no son palabras solamente, sino mi compromiso es verdadero. Es como cuando uno se casa. Cuando nos casamos, yo pues por la gracia de Dios ya llevamos 11 años de casados con mi esposa. Nos casamos muy jóvenes. Gracias a Dios porque han sido unos años maravillosos de bendición. El matrimonio es una bendición. Ahora, cuando nosotros nos casamos o cuando alguien se va a casar, un novio le puede prometer pajaritos en el aire, dice la canción, ¿no? Le pintó pajaritos en el aire. Hay personas que le pueden decir lo que sea a su novia y que le va a dar, y que hasta la luna le prometen, ¿no? Yo no sé cuántas lunas habrán porque toda la luna la regala. Pero resulta que hasta que no haya un compromiso, no se dice de verdad que, o no se determina, o no se expresa, o no se demuestra, más bien es la palabra, no se demuestra que ese compromiso es de verdad, que ese compromiso es verdadero, que es genuino. Eso sucede cuando uno se casa. Estoy diciendo: mi compromiso contigo es real. A mi esposa, cuando yo le pedí matrimonio, cuando nos casamos, en el altar delante de Dios le dije: mi compromiso contigo es real, y así quiero serlo hasta que el Señor nos tenga aquí en la tierra. Y ahora, con Dios sucede algo similar. Cuando tú estás en el bautismo, cuando te bautizas, estás diciendo: Señor, mi compromiso contigo es real. Yo no soy una persona que busco simplemente a Dios por conveniencia. Yo no soy una persona que simplemente busca a Dios porque me dé algo. Mi compromiso con Dios es real. ¿Lo puedes declarar allí? Y decir: mi compromiso con Dios es real. Mi compromiso con Dios es genuino. Amén. Es real, es genuino nuestro compromiso con Dios. Amén. Bueno, entonces esto es, damos testimonio ante Dios, pero también estamos dando testimonio, en este caso, ante los hermanos de la iglesia, es decir, a la iglesia misma. Por eso, cuando tenemos los bautismos, obviamente ahora con todo este tema de restricciones, somos un poco más moderados en la afluencia, la cantidad de personas que asisten al bautismo, pero procuramos que siempre que estén los bautismos, los que se van a bautizar puedan ir con acompañantes, personas que la acompañan de la misma iglesia o en su propia familia. Y cuando nosotros estamos llevando a las personas de la iglesia, cuando las personas de la iglesia son testigos del bautismo, del paso de obediencia que estás dando, estás demostrando con esto que les estás diciendo cuando nos bautizamos: iglesia, yo soy como ustedes.
Yo creo en lo que la palabra de Dios dice también. Yo creo en lo que ustedes se hacen como iglesia. Yo quiero ser parte de lo que ustedes son como iglesia. Le están diciendo a la iglesia, yo ahora soy también parte de la iglesia y me comprometo con la iglesia. Por eso hablamos de las clases de membresía y son tan importantes y llegan a este punto. Que cuando una persona, como le explicaba a mi esposa hace 8 días, que cuando una persona se hace miembro de la iglesia, ahora tiene el privilegio de poder servir a Dios, ahora tiene el privilegio de poder participar en un ministerio en la iglesia. Y cuando nos bautizamos, entonces estamos diciendo, iglesia, ahora soy parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Damos testimonio de la iglesia. Tercero, damos testimonio ante el mundo. Y el mundo, como lo hemos explicado, es el sistema de cosas sin Dios. Cuando tú te bautizas, le estás diciendo al mundo, mundo, no más. Yo no quiero vivir como ustedes viven, hablar como ustedes hablan, tener los pensamientos que ustedes tienen. ¿Y cuáles son esos pensamientos que tiene el mundo? La Biblia lo dice, sus pensamientos siempre piensan en lo malo. Sus pies corren siempre hacia la maldad. Sus caminos son torcidos. Ahí se está hablando, se está refiriendo la Biblia a las personas que no tienen en cuenta a Dios. Y ese sistema de cosas, este mundo es así. Pero cuando te bautizas, cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, no quiero volver atrás. No quiero participar en lo que participaba antes. El mundo ya no tiene nada en mí. Y por último, damos testimonio, por cuarto lugar, damos testimonio a Satanás mismo. Queridos hermanos, quiero decirles que cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, no debes seguir o no debes atemorizado a Satanás. Hay gente que vive todavía teniéndole miedo a Satanás. Y Satanás no es para tener temor, no es para tenerle miedo, pero tampoco ser temerarios y desconocer, como dice la Biblia, las maquinaciones o los planes que él traza. Somos cuidadosos, vivimos sujetos a Dios, pero no vivimos temerosos a Satanás. Entonces, cuando te bautizas, estás diciéndole, Satanás, ahora no tienes nada en mí. Por años, por tiempo me esclavizaste. Estuve esclavo, estuve hundido en el pecado, en la inmundicia, en la suciedad del pecado. Estuve enfermo, estuve dañado, mi familia estuvo destruida. Satanás trató de destruir mi propia vida, pero Satanás, a partir de ese día, nada tienes en mí, porque yo le pertenezco a Jesús. Amén. 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 Entonces, Amén. Amén. esto es a lo que se refiere el bautismo cristiano. El bautismo tiene que ver con estos aspectos. El bautismo es una expresión, un paso de obediencia, pero es dar testimonio también a los que están alrededor. Ahora, ¿cómo es la forma bautismal? Mateo 28:19 nos enseña la Biblia, el versículo que leíamos hace un momento, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula bautismal, generalmente uso a una persona que esté aquí, pero en este momento estoy solo aquí en el salón, pero bueno, el Señor está con nosotros, es lo más importante. Siempre uso una persona para ilustrar mejor esa parte, pero el bautismo cristiano, el bautismo bíblico es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es la fórmula bautismal. Porque recuerden que como iglesia nosotros creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso ya se explicó en una enseñanza anterior. Un mismo Dios, Jehová el Señor, uno es, pero uno es manifestado en 3 formas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado, recuerden, el mismo Hijo está siendo bautizado, allí está el Hijo de Dios, Dios Hijo, pero hay una voz del cielo, Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, pero también dice que descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Era como en forma de paloma el Espíritu de Dios. Entonces vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el bautismo cristiano es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hacemos de otra forma, no lo hacemos en otro nombre, lo hacemos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, en la plenitud de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces la fórmula bautismal es de esta forma.
en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hacemos el bautismo por inmersión, recuerden, por inmersión, totalmente sumergidos en el agua, no por aspersión. Recuerden que cuando en la religión tradicional lo hacen con un chorrito de agua o rocían un poquito de agua. Y ya vimos que por lo que significa, lo que representa el bautismo, lo hacemos entonces por inmersión, totalmente sumergidos. Por eso se llama bautismo, porque bautismo viene la palabra baptismo. La palabra baptismo, que en el griego significa cuando era una tela totalmente sumergida en otro material. Recuerden cuando, bueno, antes, eso ya no se usa ahora, pero algunos de nosotros alcanzamos a usar el iris. ¿Sí recuerdan eso? Entonces el iris era para tinturar la ropa. Más o menos ahí lo que estamos haciendo era baptismo. Eso es, sumergir completamente. Pero también tenía que ver cuando los barcos se hundían completamente. No sé si recuerdan el Titanic, la tabla, el Titanic cuando se hundió, la tabla, Jack, bueno, ahí cabía Jack en la tabla. Pero bueno, en fin, significa sumergido completamente. Y esta es la fórmula bautismal, completamente por inmersión, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando una persona va a ser bautizada, el ministro, el pastor, que en este momento va a ejercer el bautismo, entonces simplemente le pregunta el nombre de la persona. Entonces, bueno, por un ejemplo, aquí, ¿quién está? Estaba, bueno, Brandon, sé que estaba allí, fue el primero que se me vino a la mente. Entonces, Brandon Steven, por cuanto has creído en el Señor Jesucristo, por cuanto quieres seguir al Señor Jesucristo, por cuanto has expresado que quieres seguirlo y servirlo todos los días de tu vida, por la autoridad que me da la palabra de Dios, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento es cuando la persona es sumergida, cuando la persona de pronto flexiona un poco las piernas y puede ser totalmente sumergida en el agua. Así es el bautismo. ¿Ok? Esa es la fórmula bautismal. Esto representa el bautismo. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto. Amén. ¿Y la ropa o es que como nunca sé, eso tiene que... Excelente. Sí, señora, gracias. Esto era algo que se me pasaba. Procuramos hacerlo, que todos los que los que van a ser bautizados ese día podamos irnos identificados, y lo hacemos con ropas blancas. Entonces la ropa blanca, que también hace alusión allí en el libro Apocalipsis, pero vamos con ropa blanca, completamente vestidos de blanco, una camisa o un pantalón blanco, el cual va a ser mojado. Entonces el día del bautismo llevar la ropa de cambio. Si me hago entender, tú llevas una ropa, ahí hay vestieres, se ponen la ropa de su bautismo blanca, van a la piscina y luego pues guardan esta ropa mojada y pueden volver a cambiarse. Ese día lleva ropa de cambio. Lo procuramos hacer de esa forma. A las hermanas, a las mujeres, les procuramos prestarles unas batas que tenemos aquí en la iglesia. Entonces esas batas se prestan y después pues son devueltas ese mismo día, con las cuales pueden ser bautizados también. Pero procuramos que sea con ropa blanca, también haciendo alusión a lo que enseña la palabra de Dios en Apocalipsis. Una pregunta. Sí, señora. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, señor. Sí. Si una persona ya fue bautizada hace años, ¿puede volverse a bautizar? Ok, muy buena pregunta. Como iglesia nosotros no ordenamos y no obligamos que si la persona que recibió ya esta doctrina, esta enseñanza como la que estamos dando en esta mañana en la palabra de Dios, ha recibido esta enseñanza y fue bautizado en otro lugar, no obligamos que sea bautizado. Si ya fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en una iglesia de sana doctrina, no obligamos. Pero, lo hablábamos en alguna oportunidad, hay personas que dicen, me gustaría volver a bautizarme, aunque yo fui bautizado en sana doctrina, aunque yo fui bautizado hace años o hace tiempo, quiero volver a bautizarme. No restringimos tampoco que lo puedan volver a hacer, no lo restringimos. O sea, no es una obligación. Si ya eres bautizado, nos dices, simplemente firmas el pacto de membresía, pero si anhelas, si Dios ha puesto esa inquietud de bautizarte de nuevo, puedes hacerlo una vez más. Ok, muchas gracias. Ok, gracias por la pregunta, bendiciones. ¿Quién más tiene preguntas hasta aquí? Es importante que las generemos. Bueno, mientras... Buenos días por la pregunta, por lo menos en mi caso.
Yo vivo en unión libre, ¿yo me podría bautizar? Ok, excelente pregunta. Voy a definir dos cosas acá. Primero, no practicamos el bautismo de niños, porque el bautismo, como lo vimos ya, es un paso de obediencia voluntario. Entonces la persona debe ser consciente del paso que está dando. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él fue bautizado siendo un hombre ya adulto, cuando inicia su ministerio. Entonces la persona que es bautizada debe dar ese paso porque él mismo lo quiere. Muchos de nosotros fuimos bautizados en la iglesia tradicional cuando éramos pequeños. Yo no me acuerdo cuando me bauticé. Lo único que me acuerdo son las fotos que hay con el tío borracho. Ahí los tíos todos, y uno ni se acuerda. Entonces, por eso no practicamos el bautismo de infantes, porque debe ser la persona la que toma la decisión. Procuramos entonces que en este caso los adolescentes, más o menos de 14 años aproximadamente, puedan dar ese paso de obediencia, obviamente con la plena convicción de lo que estamos enseñando, de que es un paso para no volver atrás, que no es simplemente un evento y ya, sino que en ese día estoy diciendo, Señor, yo me decidí por ti y quiero seguir contigo. Y Dios va a otorgar la gracia, porque pasa que hay personas que dicen, no, es que qué tal yo le falla a Dios. No, si tú anhelas seguir al Señor, Él te va a ayudar y te va a sostener. Muchos de nosotros llegamos a tener esa duda, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué tal si le fallo a Dios? No, entendí que si yo anhelaba seguir al Señor, Dios me iba a ayudar a ser firme. Al igual que cuando me casé con mi esposa. En ese momento yo no sabía todo lo que es el matrimonio, todo lo que íbamos a pasar en los años que llevamos casados y en lo que sucederá, pero algo sí aprendí. Y el Señor, tú me ayudarás a ser fiel a mi esposa hasta el último día. Él nos ayudará a ser fieles. Y haciendo dando respuesta a lo que la hermana dice, requisitos para bautizarse. El requisito para bautizarse, dice la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo. Entonces todos nosotros creemos en el Señor Jesucristo, pero también dice la Biblia arrepentirse. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio de vida. Y en este caso, como iglesia local, nosotros enseñamos que la persona que se ha arrepentido y ha tenido cambios de vida. Y dentro de esos cambios de vida tiene que ver con lograr casarse, si la persona vive en unión libre, porque la unión libre, y con mucho respeto, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, como escrito está en la palabra, es que la persona pueda casarse y tener la bendición del Señor. Ahora, como iglesia, brindamos muchas facilidades para que puedan casarse. Entonces, aquí hay hermanos que son abogados y pueden guiarlos cómo poder dar, según cada caso, porque cada caso es diferente, pero que puedan dar ese paso de poder casarse, de poder solucionar si es algo legal. Y algo muy maravilloso, la Misión Panamericana de Colombia, la misión a la que pertenecemos, nuestro pastor Gerardo, están facultados, primero por la gracia de Dios, la autoridad que Dios les da, pero segundo por el gobierno nacional, para oficiar matrimonios que son válidos ante la ley colombiana. Entonces, hay muchísimas facilidades. Es bueno que los que tienen esta situación puedan hablar con nosotros, puedas hablar con tu supervisor, supervisora y puedas dar ese paso, porque como iglesia podemos ayudar. Hemos tenido matrimonios masivos, o sea, varios matrimonios al tiempo, personas que han podido vencer en este aspecto. ¿Sí me hice entender? Amén. Amén. Gracias por la pregunta. ¿Quién más tiene otra pregunta? Están muy importantes las preguntas que están haciendo. Amén. El costo sabemos que vale 15,000, pero ¿cómo lo pagamos? Como todo está cerrado. Ok, bueno, en este momento hoy, por ejemplo, si están cerca de la iglesia, pueden venir. Aquí está, ahora viene el hermano César también. Pues aquí también estoy yo, está mi esposa o Edith, la hermana Edith, pueden preguntar por ella. Y entre semana en la iglesia también pueden venir y dejar ese dinero con Edith. Yo puedo hablar con ella, la hermana Edith Urango, que... Entonces yo hablo ahora con ella, sabiendo que algunos de ustedes van a poder venir entre esta semana y traer el dinero, que como lo hablábamos, es básicamente en la entrada de la piscina, lo que cobra la piscina, porque no es nuestra, es una piscina externa. Transporte de aquí al lugar, ¿vale? Amén. Gracias.
¿Quién tiene preguntas? Buenas. ¿Los 15.000 pesos abarca también al acompañante? Los 15.000 solamente la persona que se bautiza. El acompañante pues simplemente pues puede llegar allá, nosotros le damos la dirección, la persona puede llegar allá directamente a la piscina y esperar allá. Es aquí en el minuto de Dios. Bueno, gracias. Cobran entrada, simplemente los que vamos a ingresar son los que en este momento los dueños de la piscina cobran. Ok, gracias por la pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Ok, vamos a seguir rápidamente en 5 minutos poder hablar acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios de la otra ordenanza y es la cena del Señor. Entonces, en Lucas capítulo 22, versículo 19, pero también en 1 Corintios capítulo 11 nos habla acerca de la institución de la cena del Señor. Y recuerden que aquí en la iglesia procuramos al menos una vez al mes ministrar la cena del Señor. Y la cena es cuando Jesús dice que la noche que fue entregada, que fue entregado el Señor Jesucristo, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y después toma la copa y dice, levantándola al Padre, diciendo, esta es mi sangre, que es derramada por todos ustedes. Y establece allí la Santa Cena diciendo, hagan esto cuando se reúnan en memoria de mí. Entonces, ese es el establecimiento de la ordenanza de la Cena del Señor. Y primero, como lo vimos, la Cena del Señor, celebrar la Cena del Señor es un de obediencia. Cuando participamos de la Cena del Señor, estamos dando también obediencia, estamos siendo obedientes a Dios. Pero también la Cena es recordar lo que Jesús ya hizo por nosotros. No es como la iglesia romana que ellos dicen que cada vez que ejercen en una misa la Eucaristía, de nuevo están sacrificando a Jesús. No necesitamos esto. Dice la palabra de Dios que Jesús fue entregado una vez y para siempre. Una vez y para siempre fue entregado el Señor Jesucristo. Entonces, muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta, que nosotros fuimos redimidos ya por la sangre de Jesús, para que lo tengamos muy en cuenta. Y que la cena del Señor, estamos recordando lo que Jesús ya hizo, una vez y para siempre, el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, cuando participamos de la cena del Señor y el que nosotros celebremos la cena, la Santa Cena, estamos anunciando que Jesús viene por segunda vez. Cada vez que nos reunimos y celebramos la cena, la Santa Cena, estamos diciendo, Señor, como iglesia sabemos que tú vienes por segunda vez, que tú vuelves por nosotros. Estamos convencidos de esa verdad y es algo que celebramos en la cena del Señor. Pero también es una cena del nuevo pacto porque es por la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí algo muy importante, es una cena de bendición, porque trae bendición, porque trae sanidad al pueblo, a la iglesia, sanidad en el alma, sanidad espiritual, sanidad en el cuerpo. Pero también dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, nos dice, cada vez que tomen de esta copa y que coman de este pan, examínense a ustedes mismos. Entonces, por eso la cena del Señor como iglesia local, de manera local, la iglesia, no permitimos o no hacemos que todas las personas participen de la Santa Cena, sino aquellos como ustedes que han recibido esta enseñanza del bautismo, que han sido bautizados y que conocen lo que es la cena del Señor, que sean ellos, que seamos nosotros los que participamos de la cena del Señor. Porque la Biblia dice, si una persona come y bebe indignamente de la cena, dice la Biblia, juicio come y bebe para sí. Y a veces las personas creen que comer el pan o esto como que va a santificar a la persona. Entonces por eso a veces le dan a los niños el pan y no es esto. Porque para comida, pues a veces aquí en la iglesia, cuando ustedes saben, cuando nos celebramos, cuando nos reunimos, cuando hay celebraciones, se entrega comida y hay para las personas. Pero a la cena debemos darle el lugar que merece. Y la persona que participa en la cena debe ser consciente de lo que está haciendo, de qué significa, que representa el cuerpo molido de Jesús y la sangre derramada por él en la cruz. No que se convierta, no que sea, sino que lo representa. Ahora, es una cena para que todos participemos.
y estamos anunciando que el Señor viene por segunda vez. Amén. ¿Qué preguntas tienen? ¿Comentarios al respecto? Por ejemplo, por esta semana nos informan a qué horas estamos allá, qué día, todo eso. Sí, Esta señor. semana. Por Ah, ahora bueno. estamos programados para el 1 de mayo a las 4 de la tarde. Los que no han faltado a clases, 1 de mayo, 4 de la tarde, aquí en la iglesia. Y luego firmaremos el pacto de membresía con el pastor e iremos a la piscina para estar allí a las 6 de la tarde. ¿Ok? Si hay personas que han faltado algunas clases, vamos a estar llamándolos para que nos reunamos en algún momento. Por ahora, 1 de mayo. Pero a más tardar el día miércoles de esta semana, estamos confirmando el tema del 1 de mayo. ¿Vale? Amén, sí, señor. Bueno, oremos, démosle gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok. Glorifiquemos el nombre de Dios. Padre, te agradecemos mucho por tu fidelidad. La palabra que tú nos das hoy, Señor. Gracias por llamarnos a ser tu pueblo, a ser tus hijos. Gracias porque estás dando a mis hermanos victoria, Dios. Porque el poder bautizarse, el poder dar este paso, el poder hacerse miembro de la iglesia es una victoria muy, muy grande. Señor, según el propósito tuyo, según el plan que tú tienes para cada uno de ellos, para cada hermano y para cada hermana. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en sus corazones y oramos los unos por los otros. Declaro, Señor, que se abren los cielos mientras mis hermanos dan esos pasos de obediencia, mientras caminan en obediencia a ti. Hay cielos abiertos de parte tuya, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Se abren los cielos porque hay obediencia para gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que cada hermano sea fortalecido, fortalecida en esta semana, que ellos vean tu gloria, Padre amado, que ellos escuchen tu voz, esa voz que les habla diciendo que son tus hijos, que son tus siervos, que tú los has apartado, que tú los has llamado para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya también ese gozo, esa expectativa en la alegría, Señor, de bautizarse, de firmar este pacto de membresía. Que haya esa expectativa en gozo, en alegría de tu parte, porque en verdad es una gran victoria, porque en verdad, Señor, es victoria que tú entregas, que tú nos das como iglesia, que les das a los hermanos para alabanza tuya, para los propósitos de Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Yo bendigo cada vida de los que están conectados, declarando tu gracia, tu presencia, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. A Dios, nuestro Rey Padre, damos la alabanza y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén.